hace 5, 10, 15, 20 años, donde en aquel momento su pensión pues era adecuada al momento, pero también con el paso del tiempo, temas de inflación, era gente que ya estaba con pensiones de 700, 800, 3,000, 4,000 pesos mensuales, que hoy en día sabemos que literalmente no te alcanza para nada. Entonces, junto con eso, también pasaba que yo veía cómo esto de llegar al momento del retiro era un sueño para mucha gente. Es como, bueno, pues ya me aventé tantos años de vida laboral, ya presté tantos años mi servicio y estoy esperando ese retiro, ese momento donde me van a entregar el dinero de mi trabajo, porque también había mucha desinformación en ese sentido. Entonces la gente pensaba que le iban a entregar el dinero completamente de sus cuentas de ahorro, siendo que pues únicamente tienes oportunidad de tirar por ahí una subcuenta, pero fuera de eso todo lo demás se va para el cálculo de tu pensión, que además es una pensión que pues no se parece nada al sueño que te pintan del retiro. Entonces, en ese momento, ¿qué pensaba yo? Bueno, quiero hacer algo diferente, porque definitivamente una pensión no va a ser opción para mí. Definitivamente eso no es una alternativa, no es algo que quiera vivir, no es algo que quiera pasar 25, 30 años de servicio para una empresa y esperar este momento que realmente no es, en su mayoría, yo me atrevería a decir que en el 95% de las subcuentas, el ahorro promedio era entre 300 y 400 mil pesos. ¿Te imaginas una pensión calculada con un ahorro de 300, 400 mil pesos? Claro, hoy hay temas de cambios de leyes, ya ni siquiera existe esta ley antigua con el seguro social, sino que todas las nuevas generaciones ni siquiera van a tener esas mismas oportunidades. Entonces, bueno, yo en ese momento, la verdad es que mi plan original era más el tema de emprender, o sea, ese era mi enfoque, todavía no entendía tema de libertad financiera ni nada. Hasta que precisamente llegué a una empresa de bienes raíces. Yo actualmente soy socia inversionista en la empresa M2 Capital, donde hacemos y creamos proyectos inmobiliarios que están enfocados a un usuario final, pero que están diseñados en etapas muy estratégicas para inversionistas, pensando principalmente en este tema de multiplicar el dinero, poner a trabajar el dinero y principalmente ponerlo en uno de los medios que hoy en día generan más rentabilidad. Entonces, vamos a hablar. ¿Es posible hoy en día vivir de tus rentas? ¿Cómo funciona este esquema? Yo creo que todos venimos del esquema tradicional donde nos han dicho o hemos escuchado que los bienes raíces son uno de los mejores esquemas de inversión que hay, que son de los esquemas más seguros, pero también por el otro lado, casi siempre se cree que es un esquema de inversión para millonarios, que necesitamos muchísimo dinero para poder empezar en bienes raíces, cuando muchas veces, vuelvo a lo mismo, es un tema de desconocimiento. Entonces, ¿qué buenas noticias hay? Es que hoy en día estamos en la mejor era de la información. La mejor era de la información y también la era donde existe más dinero circulando por todos lados. Entonces, anteriormente, volviendo a todo el sistema del que venimos, pues lo más conocido, lo más tradicional era trabajar con los bancos, quienes a lo mejor ya eran o tenían inversiones más sofisticadas, por ahí podían tener acceso a no sé, la bolsa, a través de pequeñas o grandes inversiones, pero fuera de eso, la disponibilidad de opciones era muy limitada y el conocimiento y la información que era muy limitada. Hoy en día, redes sociales, internet, todo nos han permitido estar al alcance, estar casi a un clic de poder hacer inversiones desde cualquier lugar donde estemos y desde un dispositivo móvil, un dispositivo que tenga conexión a internet. Ya no es necesario como hacer estas transacciones del banco que de repente llevan tiempo. No, de verdad, hoy en día es bastante flexible el tema de poder invertir.
es muy flexible, acceder a la información y conocer que allá afuera existen otras formas de hacer inversiones. Lo que se acostumbraba es, ya sabemos, banco y la bolsa, y la nueva realidad es que hoy podemos invertir en infinidad de opciones, en infinidad de plataformas, desde diversos montos, sin toda la logística que se requería anteriormente. Entonces, es una era extraordinaria para poder invertir. ¿Qué es básico? ¿Qué es lo que la gente pregunta más para el momento de iniciar sus inversiones? Es cómo inicio. Casi siempre el cómo inicio, ese primer paso es el que cuesta más trabajo. Un día aprendí la 0 al 10, del 0 al 100, como ustedes lo quieran ver en escala, y esta regla decía que siempre, siempre es más difícil pasar del 0 al 1 que ir del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5. Y normalmente esto es por un tema de miedo. Del 0, que es desde el desconocimiento, la falta de experiencia, pasar al 1 a veces cuesta un poco de trabajo. A veces dar ese primer paso a la acción nos cuesta desprendernos, sobre todo porque el dinero viene de un tema muy emocional. Si algo me queda claro hoy en día es que detrás del dinero hay muchísimo más. Yo, que me pongo en el lugar de inversionista y a la vez como una persona que trabaja con inversionistas, cuando entiendes esta parte, cuando entiendes de dónde viene el dinero de la gente, o sea, hay casos de todo tipo, dinero que viene de jubilaciones, que viene de retiros, que viene de seguros de vida, que viene de vender activos que son muy importantes, que viene de la venta de una casa. Te das cuenta de todo lo que hay detrás de, y por qué dar ese paso de 0 a 1 a veces cuesta trabajo. Pero la buena noticia siempre es que del 1, 2 y pasar del 3 al así hasta llegar al número que tú quieras, se vuelve mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos va a permitir avanzar mucho más. Claro, podemos tener aciertos, pero también de repente podemos tener ahí áreas de oportunidad, temas que retroalimentar, que recapitular, pero todo esto siempre, siempre viene acompañado de conocimiento y experiencia. Entonces, el conocimiento siempre, siempre se va a convertir en una fuente de poder. Conocer y entender lo que estamos haciendo nos va a permitir tomar decisiones correctivas si es que venimos de hacer las cosas mal o de hacer cosas que no nos dan resultados, pero también nos permiten hacer estrategias que van a acelerar nuestro camino. Entonces, yo les invito a que este 0 a 100, primero de 0 a 1 más bien, que es en el tomar acción, definitivamente. Entonces, ese es el paso número 1. Regresando un poquito al tema, el paso número 1 siempre es la estrategia. ¿Qué tengo que hacer estratégicamente? Número 1, siempre, siempre tienes que saber dónde estás parado financieramente. Si tú no sabes dónde estás parado financieramente, no hay forma en la que puedas pensar en un fondo de emergencia, en una oportunidad de inversión. Es más, las oportunidades van a pasar ante ti y por no saber de repente la capacidad financiera de ahorro o de inversión que tenemos, estas oportunidades se pueden en las manos. La estrategia de diversificación no es algo que esté escrito sobre piedra, no es algo que esté hecho de la misma forma para todos. ¿Por qué? Porque las inversiones son algo demasiado personal. Es decir, cada quien tiene como un traje a la medida. Mis necesidades, mis ingresos, mis sueños van a ser completamente diferentes a las de otra persona. Entonces, yo tengo que trabajar un esquema de inversión de acuerdo a mis objetivos, al plazo de tiempo en el que estoy proyectando alcanzarlos. Entonces, ¿te hace sentido todo esto que estamos diciendo? Voy a pedirles que interactuemos muchísimo, muchísimo para saber que me están siguiendo con la información,
que no voy muy rápido y que está quedando claro. Entonces, igual, con un número 1 quiero que me pongas si te hace sentido. Listo, por ahí el equipo sí me ayuda a cerrar los micrófonos, que había un poco de ruido. Listo, listo, por aquí todos. Manuel, Saúl, muchas gracias. 1, hasta aquí. Para entender un poquito mejor esto de qué es un traje a la medida, vamos a usar 2 escenarios. En el A, siempre me gusta ponerme como ejemplo, porque yo tengo, claro, intereses muy particulares. Andrea, tengo 32 años, soy una persona soltera, realmente no tengo alguna sobre otras personas, ayudo a mis papás, pero no es como algo que afecte muchísimo mi economía. Entonces, mi plan de inversión o mi plan de retiro ya está muy establecido, por lo cual mis intereses están más enfocados a eso, a meterle la mayor cantidad de mi dinero a inversiones, incluso a inversiones de largo plazo o de alto riesgo, que es normalmente donde obtenemos las mayores rentabilidades. Pero también con esto puedo hacer la combinación de distintas inversiones. Pero puede haber un caso B muy específico que tenga ingresos completamente distintos a los míos, que tenga un número de responsabilidades mucho más alto sobre otras personas, que incluso si mi fondo de emergencia es 3 meses de mi estilo de vida, a lo mejor para esa persona que tiene hijos, pues 3 meses no es suficiente para un fondo de emergencia pensando en un plan familiar. Entonces, por eso es que digo que todo va a ir de acuerdo a mis necesidades, objetivos, a mis sueños, a lo que espero obtener de mi inversión, al riesgo que estoy dispuesto a asumir por mi inversión, incluso al plazo que estoy dispuesto a esperar para la recompensa. Entonces, ¿qué es la libertad financiera? Esto también yo creo que si están aquí, creo que son personas que les gusta capacitarse, educarse. Creo que todos hemos escuchado qué es libertad financiera, que mis ingresos superen mis gastos y que no necesite trabajar más si no quiero. Es tener los suficientes pasivos que me generen ganancias y que no requieran de mi tiempo. Entonces, esto es como el universal, es como el general, es como lo más conocido. Pero para mí realmente, o cómo veo realmente yo el tema de libertad financiera, libertad financiera para mí tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con tranquilidad y tiene que ver con tiempo. Tiempo específicamente, para mí es algo invaluable, el tiempo es algo que no podemos comprar. A ver, podemos comprar tiempo haciendo que otras personas me ayuden a liberar horas de mi estilo de vida que mantenga, seguramente podré comprar más años de vida, pero ni aún así eso se vuelve una garantía. Entonces, creo que el tiempo para mí es lo más importante o lo más valioso dentro de la libertad financiera, porque eso puede representar, en mi caso, bueno, aprovechar mucho más el tiempo, viajar más, cocinar, que me gusta mucho cocinar, pasar tiempo con mi familia, pasar tiempo con mis amigos. Y este concepto lo aprendí mucho de un inversionista hace como unos 3, 4 años aproximadamente, una persona que tiene su negocio, que se dedica al tema de remodelación y venta de propiedades de nivel residencial. Entonces es una persona que, claro, ya tiene súper apalancado su negocio porque él hace absolutamente todo. Es decir, él invierte en las propiedades porque no le da inversiones, más bien él invierte en las propiedades, luego las remodela y luego él las vende sí a través de un agente. Pero él se lleva todo ese proceso. Entonces, en algún momento, haciendo números, con intención de empezar a invertir, hicimos números de cuánto le generaba su negocio y la verdad es que le iba bastante bien. Y me dijo algo que de verdad me hizo
me hizo comprender mucho más este tema de libertad financiera y de la importancia del tiempo. Y es que dijo, hay una cosa que me hace falta y es tiempo para ver crecer a mis hijos. Porque al yo operar todo mi negocio, no sé qué está pasando. Entonces necesito liberar tiempo, necesito empezar a generar otras fuentes de ingreso porque es demasiado. Y y claro, pues yo sin esa experiencia de tener personas a mi cargo, no lo veía exactamente igual, pero sí me hacía sentido y sí pensaba, por ejemplo, en mis papás. Yo vivo en otra ciudad completamente diferente a ellos, porque es este modo como trabajo, inversiones, pero pienso que es tiempo muy valioso que me gustaría echar con ellos, a viajar, que es de mis sueños que tengo ahí pausados por tiempo precisamente. Entonces digo, híjole, creo que esto es invaluable definitivamente, creo que es demasiado importante lo que hay atrás de los sueños y de las inversiones. Entonces, me quedo muchísimo ese aprendizaje porque a veces como que solo se nos vende la idea de la libertad financiera como la persona que está en la playa tomándose una piña colada y ya, eso es libertad financiera. Y no, realmente tiene que ver con calidad de vida, incluso cuando hay personas en nuestra familia que de repente se enferman o hay cosas que hay que atender inmediatamente, tener esa disponibilidad de poder cubrirlas, yo creo que nos da muchísima tranquilidad. La tranquilidad de que podríamos cambiar un por el simple hecho de disponibilidad de tener ese capital. Entonces, eh, es demasiado importante, o sea, es demasiado relevante. Al final de la sesión les vamos a compartir este formatito que es bastante importante, donde ustedes van a poder ir calculando o van a poder llevar un presupuesto de sus ingresos para que sepan cómo pueden diversificar sus inversiones. Digo, aquí no se ve completo, pero el objetivo de este documento es que tú puedas armarte un presupuesto y a la vez puedas ir capturando tus gastos reales. Esto nos va a permitir identificar áreas de oportunidad, las colectivas y cuánto capital nos queda disponible para pensar en tema de ahorro o inversión. Entonces, quiero que me pongas en el chat si te gustaría recibirlo al final. Listo, listo. Muy bien. Entonces, ahora tema, que creo que esto es importante para todos o entramos a esto. A mí siempre me gusta dar un poco de contexto porque hay mucho valor en el contexto. Entender de dónde vienen las cosas, por qué se hacen, para qué se hacen, da muchísimo significado a la toma de acción. En el momento en que le encontramos un significado al por qué debería invertir o por qué tendría que pensar en un plan de inversión, siempre hay un por qué y para qué que da o que no da, recordando la inicio, nos da esa pausa. Entonces, esa es la parte del contexto. Aquí en cuanto a parte del contenido, como base vamos a hablar de los objetivos inmobiliarias. No hay un esquema ideal de inversiones, tiene que ser un traje a la medida. Sí existen ciertas reglas que tú puedes seguir para saber cómo trabajar tus inversiones. Por ejemplo, existen las inversiones que son generadoras de flujo de efectivo. Entonces, tienen un objetivo muy claro. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy buscando es que a lo mejor ese flujo de efectivo me ayude o a cubrir un gasto o bien ese flujo de efectivo que me genera esa inversión, seguramente la estoy llevando a interés compuesto y a su vez la estoy en otro vehículo de inversión que lo va a estar multiplicando. Entonces, en estas inversiones vamos a encontrar modelos como las rentas, como, bueno, yo creo que todos conocemos las rentas, puede ser la renta de cualquier inmueble, incluso la renta de cualquier activo, pueden ser crowdfunding inmobiliarios,
inversión, pues inversiones o pool de rentas, que son esquemas más colectivos de inversión cuando tú no tienes el inmueble. Entonces, tienen este objetivo muy específico. Quizás no van a ser los modelos que más rentabilidad me van a dejar así tal cual como están, pero están cumpliendo el objetivo dentro de mi cartera, que es darme ingresos constantes, que estén disponibles, que no estén a tan largo plazo. Luego, ¿qué vamos a encontrar? Las inversiones multiplicadoras de capital. En las inversiones multiplicadoras de capital, bueno, como su nombre lo dice, el principal objetivo es que hagan que trabaje más, aplique más rápido. Aquí ya no estoy hablando de rendimientos, nos da el promedio, no. Son modelos que realmente crezca de manera más acelerada. Aquí normalmente vamos a encontrar terrenos de inversión. Los terrenos de inversión son terrenos que se adquieren en etapas muy tempranas, incluso donde no hay casi desarrollo en los lugares, pero se eligen zonas estratégicas de inversión. Pueden existir los remates también en las etapas legales de más incertidumbre, pero que también te pueden traer altas rentabilidades. Lo único es que pues hay muchísima especulación dentro de los remates. ¿Qué otra cosa podríamos tener aquí? Preventas inmobiliarias en etapas tempranas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y de ahí brincaríamos a los modelos de inversión que son protectores del patrimonio. También tienen su objetivo muy específico. Aquí no estoy buscando que esta inversión me dé altas ganancias de capital, ni que a lo mejor me genere flujos de efectivo, pero sí estoy buscando que mi dinero esté protegido de la inflación, que esté ahí disponible. A lo mejor lo quiero incluso con un tema patrimonial porque lo quiero heredar. Entonces, la razón de ser de este tipo de inversiones es proteger mi dinero, nada más. Ahí no estoy hablando de multiplicar ni de flujo efectivo. Pero también puede existir un mix de este tipo de inversiones, que bueno, pueden ser en inmuebles, es decir, inmuebles que yo compro, que me van a generar rentas por algún tiempo y luego los voy a vender. Para ganancias de capital a través de la plusvalía. ¿Todos aquí saben qué es la plusvalía? Sí, no, en el chat igual, sino para regresar un poco. Ok. Perfecto, sí, creo que la mayoría saben. Si a alguien por ahí se le está yendo o están ceros en el tema de bienes raíces, pues bueno, la plusvalía principalmente el aumento del valor de las propiedades con el paso del tiempo. ¿Por qué se genera así? Porque bienes raíces es un producto limitado, es decir, los bienes raíces, la tierra, las propiedades que tenemos son limitadas, las que son las que están circulando todo, entonces las convierte en un producto de apreciación, por lo cual al estar limitados, con el paso del tiempo, la tendencia es que suban de valor. ¿Puede existir minusvalía en las propiedades? Sí, claro, hay casos muy específicos de minusvalías. Yo creo que uno de los más conocidos es el de la zona donde anteriormente iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México, en Texcoco, donde hubo un auge inmobiliario de personas en particular que sabían del proyecto, que empezaron a comprar terrenos alrededor de la zona en precios bastante altos y que al final nos el aeropuerto y claro, hoy colocar o volver a colocar esos terrenos pues va a ser complicado. No se ve como algo cercano ni siquiera en los próximos 10 años. ¿Por qué? Porque bueno, también fueron inversiones a especulación. Había muchas variantes que indicaban que o te podía ir muy bien o que no te podía ir tan bien.
pero ese sería un caso de minusvalía. ¿Qué otros casos? Bueno, seguridad, acá, por ejemplo, atravesado en país. Eso son cosas que de repente pueden generar minusvalía en los inmuebles. Haya un mercado que los esté comprando o que ya no los esté comprando en el precio ideal, que ya no haya aumento de plusvalía. Entonces, si me sigues hasta aquí con el tema de los objetivos de las inversiones inmobiliarias, porque cada uno tiene una razón de ser dentro de un portafolio inmobiliario. Gracias, gracias. Entonces, luego, ¿qué otras cosas puedo tomar en cuenta al momento de la inversión? Aquí habría otra clasificación, que es la segmentación de industria. Las distintas industrias tienen diferentes ventajas y beneficios. De entrada existe el habitacional, la industrial, el turístico y el comercial. Normalmente el sector más grande que existe es el habitacional. Este es su punto fuerte, porque incluso en momentos como pandemia, quiero compartirles que el sector habitacional o residencial fue casi de los únicos mercados inmobiliarios que no se detuvo. ¿Por qué no se detuvo este mercado? ¿Por qué? Porque es nuestro producto de primer necesidad más caro que tenemos. Esa fue la razón por la que no se detuvo este mercado, porque independientemente con o sin pandemia, ya sea por medio de rentas a corto o largo plazo, la gente todo el tiempo necesitó un lugar donde establecerse, donde vivir. Entonces, ya sea que a través de rentas o a través de compra de propiedades, es un mercado que no se pudo dejar de mover. Entonces, si este producto pudiera estar en nuestra canasta básica, ahí está como el más caro. Está el sector industrial. Bueno, me voy a brincar al turístico. ¿Qué pasa con el sector turístico? El sector turístico, la verdad es que si sabes qué y en dónde comprar, es uno de los que generan en rentas y en plusvalías más altas. Lo único es cuando quieres llegar a esos espacios, normalmente los montos de entrada a veces son ya diferentes, ya son distintos. También es un mercado muy específico que hay que saber en qué momento llegar. Está el comercial y el industrial, que tienen la ventaja de, al ser un producto con menos demanda, por ejemplo, que el habitacional, hay menos inventario disponible, por lo cual también bastante rentable, bastante atractivo, porque no hay tanto de estos sectores. Entonces, en cuanto a rentas, en cuanto a plusvalía, sigue siendo atractivo, nada más también tiene su mercado de uso final, no de inversión, un mercado de uso final muy específico. Entonces, estos son los distintos sectores. Capital, normalmente trabajamos o nos gustan dos sectores muy específicos, que es el habitacional como la base principal y el turístico, que es el multiplicador de capital. Es decir, aquí multiplicamos y aquí ponemos a trabajar el dinero de una forma entre conservadora y rentable. De esa misma forma, pues tú tienes que identificar cómo funciona esto. Entonces, hablemos. Hace un momento les mencionaba que todos venimos de escuchar que invertir en inmuebles es lo mejor, eso viene desde generaciones. Antes se estilaba mucho que las personas se llenaran de propiedades, de inmuebles como un esquema de inversión. ¿Esto está bien o mal? No realmente. Todo tiene que ver con el origen de en qué es invertir. Entonces, aquí un ejercicio de una casa a través de la compra tradicional. ¿Qué pasa con una casa de 2 millones de pesos? Que normalmente van a venir, además del valor del inmueble, van a venir gastos
adheridos a esto que muchas veces no se toman en cuenta al momento de calcular una inversión. Pero bueno, es el valor de la propiedad más gastos notariales, más impuestos por traslado de dominio. El costo final muchas veces termina siendo completamente distinto al que originalmente pensamos o tenemos en presupuesto. Digo, aquí podríamos seguir hablando de temas de acondicionamiento, de amueblar, a lo mejor de un seguro, de, no sé, diversas cosas más. ¿Qué proyección tiene un inmueble de manera tradicional? Bueno, de entrada es la plusvalía, que en un estimado que se sacó en el cuatrimestre anterior de la Sociedad Hipotecaria Federal, varía en las casas de interés a medio residencial de entre un 6.2 a un 8.2% anual y un promedio de rentas de entre un 6 a un 12%, características y la ubicación de la propiedad. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué invertir en una propiedad de manera tradicional no se parece a nada a la idea que nos han vendido? Pues esto, aquí lo vamos a ver un poquito en números. Ya decíamos que desde el momento de la compra, en la compra ya hay gastos adicionales. Luego, ¿qué pasa con esta propiedad? ¿Qué puedo hacer con la propiedad? Puedo conservarla para generar plusvalía o puedo rentarla para ganar rentas. Entonces, aquí lo hicimos con un monto promedio de los datos que les di anteriormente, que sería un 7% en rentas y un 8% de plusvalía, que nos traería aproximadamente ingresos de 300,000 pesos anuales. Si lo vemos así en frío, esto nos da aproximadamente un 15% de retorno de inversión. Un 15% de retorno de inversión al año, ¿a qué te suena? ¿Es un buen rendimiento, un 15% de retorno de inversión anual? Ponme qué piensas. Sí, no, es bueno, es bajo, es alto, es medio en el chat. Es promedio. Bueno ni malo en respuestas. Aquí es que pensamos, medio. Por aquí nos dicen. Esther aquí nos dice, es bueno, bajo, más o menos, medio, bajo, bajo. Correcto. Entonces, sí, realmente si lo vemos hasta aquí y hablamos de la industria inmobiliaria, quiero compartirles que si hablamos de esquemas como fibras inmobiliarias, esquemas de inversión, no negocios inmobiliarios, esquemas de inversión. Si hablamos de fibras, si hablamos de crowdfunding inmobiliario, si hablamos de plataformas de inversión, si hablamos de pool de rentas, un 15% está dentro del promedio y nos da esta doble bondad de un buen rendimiento, un rendimiento aceptable y el tema de seguridad. Pero, ¿qué pasa si seguimos analizando? A ver, que yo quiero ya sacarle la rentabilidad a mi inversión, quiero materializar esa inversión. Entonces, tengo que pensar en vender. ¿Por qué? Porque la mayor ganancia a lo mejor va a estar a través de mi plusvalía. Entonces, si a esto nosotros, a lo que originalmente nos costó la propiedad, luego, ya con el aumento del valor del inmueble y rentas y todo, si a esto le empezamos a descontar los nuevos gastos de venta de la propiedad por el tema de impuestos, comisiones de ventas, impuestos prediales, impuesto a la venta, bien el impuesto de la diferencia de la venta, que sería ICR, que aquí no lo calculé, nada más calculé impuestos por rentas, por los ingresos por concepto de renta, comisión de venta e impuesto predial. Esto nos trae como resultado gastos solamente de 107,000 pesos. Si le sumamos a esto nuestros gastos de compra, estamos hablando de un promedio de 227,000 pesos de gasto, que nos traería un retorno de inversión en el primer año real ya de 72,000 pesos de ingreso, que si lo bajamos a número, aquí está redondeado, pero básicamente este en realidad es como un 3.7. De toda esta inversión,
¿A qué te suena un retorno de inversión, de una inversión de 2 millones de pesos, tener un retorno de inversión de un 4%? ¿A qué te suena? ¿Es lógico invertir tanto capital en un inmueble para tener este retorno de inversión? Sí, claro, aquí por aquí nos pone Héctor muy acertadamente, todavía ni siquiera pusimos de inflación. Nada. O sea, este sería casi el mismo engaño que el del banco, de las inversiones en el banco tradicionales, donde te prometen, no sé, un 3.5, un 4, un 5%, y ya en las letras chiquitas nos dicen que el gasto anual total, gastos de administración y todo, y a veces terminan siendo inversiones. Esto es casi igual. La verdad es que incluso CETES hoy en día nos paga mucho más que esta inversión y no necesitamos llevar 2 millones de pesos a la inversión para sacarle la máxima rentabilidad. Entonces sí, pero esto es lo que tradicionalmente, esto era lo que pasaba antes, o sea, esto era, y bueno, sigue pasando por desconocimiento, que se nos hace pensar que invertir en cualquier inmueble va a ser inversión y va a ser la forma más inteligente de trabajar nuestro dinero. Entonces, no siempre es así. Bueno, y hay una además, o sea, si además a esto le sumáramos un crédito hipotecario, que hoy Conducef nos dice que los mejores porcentajes de créditos hipotecarios están del 9.65 al 10.40, bueno, pues ya, adiós hasta ese 3.6%. Entonces, hoy realmente las cosas tienen que ser completamente diferentes. La gran pregunta, la gran interrogante aquí sería, ¿realmente invertir en un inmueble así en este escenario es una buena opción? No, la verdad es que no. Hay formas de inversiones inmobiliarias mucho más inteligentes que nos ayudan a sacar mucha más rentabilidad de nuestro dinero. Entonces, quiero que me digas hasta aquí, ¿te hace sentido la información? ¿Me sigues con la información? ¿Sí está quedando claro? Lo lograremos. Aún si morir, morir voy a mutear. Listo. Arturo, Esther, Martín, sí hace sentido. Muy bien. Entonces, mi respuesta sería sí. Invertir en inmuebles sigue siendo una gran oportunidad de inversión. Nada más hay que recordar la regla de dónde y en qué momento invertir. Aquí yo les voy a... Número 2 es las rentas por estancias cortas. Y número 3, las inversiones en inmuebles sin comprar el inmueble, que es una manera mucho más inteligente de poner a trabajar el capital. Entonces, empecemos a dar contexto sobre esta clave número 1, que son las ventas inmobiliarias. Las preventas, ¿qué son? Bueno, son una venta anticipada y preferencial que se hace de un proyecto inmobiliario. Esto es muy similar a lo que ubicamos en estas ventas preferenciales de tarjetas de créditos para conciertos, para el lanzamiento de un nuevo carro o algo, donde nos dan esa preferencia de comprar antes que todos, comprar en mejores precios, incluso elegir los mejores lugares. Esa es una preventa inmobiliaria. ¿De dónde se generan las preventas inmobiliarias y por qué es que yo puedo ganar dinero a través de comprar preventas? Quiero decirte que las preventas son un modelo de apalancamiento. ¿Sabes qué es el apalancamiento? Aquí nos dice, no se invierte casi nada. ¿Quién más? ¿Qué es el apalancamiento? Toma dinero de los mismos anticipos que se van dando, crédito puente, claro. Martín, Héctor.
Los mismos compradores. Claro, claro. Todo esto que están poniendo aquí en el chat es una forma de apalancamiento. Efectivamente, apalancarse es yo poder hacer, generar y producir a través de los recursos de otras personas. ¿Qué tipo de recursos? Bueno, el apalancamiento la verdad es que no tiene límites. El apalancamiento funciona desde el tema de la tierra, funciona desde el tema del conocimiento, que es algo muy valioso, de verdad. Funciona desde mis horas trabajo, funciona desde la persona que mete dinero, funciona desde la persona que aporta una propiedad, funciona desde la persona que aporta no sé, sus contactos, sus servicios legales, fiscales de desarrollador inmobiliario. Entonces, eso es apalancamiento. ¿Cómo yo puedo hacer con los recursos de otras personas? ¿Qué beneficio tiene? Es que esto es un ganar-ganar. El negocio de las preventas tiene dos lados. Uno, que son los desarrolladores inmobiliarios. Los desarrolladores inmobiliarios no son necesariamente los que construyen, son los que arman los vehículos de negocio, de inversión o los productos finales para un mercado. Pero del otro lado está el inversionista. Entonces, ¿qué es o cómo se generan las preventas? Bueno, ya les explicaba, es una forma de apalancamiento de desarrolladores e inversionistas para armar, construir, terminar y ejecutar un proyecto inmobiliario, pero viene originado de algo que se llama estructura de capital. Todos los proyectos inmobiliarios, la gran mayoría, vienen apalancados, es decir, casi nada se construye con el dinero de los dueños, de los desarrolladores, de quien ejecuta el proyecto. Casi nada viene de ahí. ¿Por qué? Porque hay algo que existe que se llama ganancias infinitas y es haz todo lo que puedas con el capital de otras personas, lo cual conlleva una gran responsabilidad. Entonces, hacer un proyecto inmobiliario tiene diferentes fases y etapas de desarrollo. Desde que se empieza a armar el proyecto, a evaluar de manera técnica el mercado, desde ahí ya necesita capital. Cuando se compra la tierra, cuando se empiezan los primeros cimientos, bueno, antes de ahí serían cuando se tramitan permisos, cuando se ponen los primeros cimientos, cuando ya se está construyendo, cuando se vende, cuando se entrega, la postventa, todo requiere diferentes tipos de capital. Entonces, dentro de esta proyección financiera que hacen los desarrolladores, hay algo que tienen que se llama costo de capital. Esto significa cuánto me va a costar traer dinero para este proyecto inmobiliario, para yo poder ejecutarlo. Entonces, según la fase, van a poder levantar capital más o menos caro. Los más comunes siempre son el levantamiento de capital, es decir, yo invito inversionistas a que le metan dinero a mi proyecto. Existen los créditos, como el crédito puente que nos ponía creo que Héctor, si no me equivoco, y existen las preventas inmobiliarias, que para mí esta es una de las formas de levantamiento de capital más completas. ¿Por qué? Porque vas a hacer dos cosas al mismo tiempo. Uno, vender, y el otro, financiar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa específicamente con las preventas, que es el tema que estamos viendo hoy? Que bueno, va a haber etapas, o sea, un desarrollador, una inmobiliaria, una constructora puede empezar a prevender desde que está la idea, de verdad, desde que está la idea nada más. Y puede tener 1, 2, 3, 4, 5 fases distintas de preventa de acuerdo a cómo se llamó el proyecto. Yo les voy a platicar como las más conocidas. No todos los desarrollos usan todas estas etapas de preventas. Algunos, sobre todo los que vienen ya de desarrollos muy, muy grandes y que normalmente lo único que utilizan son créditos puente, tienden a utilizar una etapa de preventa y una etapa de ventas finales, porque esto puede o maximizar la rentabilidad. Entonces, pueden existir los tickets. ¿Qué son los tickets? Yo siempre les llamo la operación de confianza. Normalmente aquí
Lo que pasa es que alguien te invita a un proyecto, a lo mejor tú ya tienes experiencia con esa empresa invirtiendo, te ha ido bien con estas etapas a las que te ha invitado y te han dado mucho mejor precio de entrada por entrar en una etapa de tickets, donde solo te dijeron, ¿sabes qué, Andrea? Vamos a tener un nuevo proyecto en Mérida, van a ser departamentos y va a ser en la zona norte. Eso es lo único que te voy a decir. Si quieres entrar, ya sabes cómo funciona nuestro esquema de negocio. El monto de entrada de ticket es de 200,000 pesos. ¿Quieres entrar o no quieres entrar? Entonces, como contraprestación o contra beneficio, lo que va a hacer la desarrolladora es premiar a la persona que me está comprando en una etapa donde yo no tengo más información, no le puedo compartir más detalles, no le puedo dar más certeza legal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Es que tú vas a entrar en, no sé, un 40% por debajo del precio de mercado. Ojo con el precio del mercado. El precio del mercado es algo bastante interesante porque es lo que nos ayuda a medir la rentabilidad. El precio de mercado es hoy en día, no en un año, no en 2 años, ni en 3 años que entregues. Hoy en día, ¿cuál es el precio vigente en la zona? ¿En cuánto se está comercializando? ¿Qué tanto mercado lo está comprando? Eso nos habla muchísimo de la proyección que va a alcanzar. Entonces, cuando yo estoy haciendo un proyecto que no está construido, sino que apenas está en un concepto o en un plan de negocio, pues no voy a salir en un precio de mercado porque no tengo un tangible, no puedo ser competitivo si no tengo algo visible, algo ahí ya disponible. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a salir un precio más abajo del mercado para poder apalancarme de inversionistas. Entonces, esa puede ser una fase 1. Puede existir o no puede existir. Luego, normalmente están estas famosas listas de Friends and Family, lista 0, preventas 1, donde seguramente ya hay un uso de suelo, un permiso de construcción y un terreno. No hay obra, no hay nada más, sino que ya están empezando a aprender con esa información y a lo mejor está planeada la obra para cierta etapa del desarrollo. O después de levantar cierto capital. Entonces, aquí, nuevamente, ¿qué va a hacer el desarrollador? No hay tangible, ya te estoy dando un poco más de certeza legal, pero todavía te voy a alcanzar a dar ganancias por plusvalía porque no tengo un inmueble listo para terminar. Entonces, no sé, vas a entrar en un 25, un 30%. Luego de ahí, puede o no existir preventas 2, 3, 4, recuerden que eso es muy personal de los distintos desarrollos, del número de unidades, del tiempo de entrega. Hay muchas variantes que pueden ir haciendo que cambien estas etapas. Y la etapa final son las ventas de unidades terminadas. Aquí la verdad es que ya puede haber un 70, un 80% de obra, o lo que se le conoce como llave en mano, listos para entrega, donde pues por ahí puedes obtener un descuento dependiendo la forma que pagues, a lo mejor te pueden dar un bono, un beneficio, pero normalmente esta etapa es de nula o baja rentabilidad. Ya está hecho más como para un usuario final, para el uso de créditos, ya no hay este tema de modelo de inversión. Entonces, quiero que me digas, ¿queda claro hasta aquí el tema de las preventas, de cómo se vuelven cómo se convierten en un vehículo de inversión? Vidanta, el constructor se capitaliza, utilizar el dinero de otros para invertir. Ok, listo. Muy bien, muy bien. Víctor, muchas gracias ahí, que están interactuando en el chat, para saber que seguimos despiertos. Entonces, bueno, estas serían las etapas de preventa. Momentos de salida clave tiene una preventa inmobiliaria. Bueno, puede haber varias. Pueden existir diferentes etapas de salida. La más común, y esta es muy atractiva y ahorita se las voy a explicar aquí, que es las ganancias de capital y plusvalía. Es decir, a mí no me interesa el inmueble, no me lo quiero quedar, de las rentas, solamente quiero con preventa para ganar esa plusvalía de construcción y quiero vender. Yo, en cuanto esté el inmueble, el departamento, voy a vender.
Y puede existir el otro escenario, que si nos regresamos un poquito atrás a los objetivos de la inversión, en las inversiones que son protectoras de patrimonio, bueno, puede que lo que yo quiera sea tener ganancias de capital y flujos de efectivo, pero ganancias de capital a largo plazo. A lo mejor esta inversión yo la tengo planeada para 5, 10 años, 15 años, 20 años, o a lo mejor no, y solamente quiero flujos de efectivo y tener ese activo que esté creciendo de valor con el paso del tiempo. Pero, ¿qué me dirías si te digo que hay un escenario 3 de preventas inmobiliarias donde requieres mucho menos capital? ¿Qué me dirías? ¿Te gustaría conocer ese esquema o ese punto de salida de una preventa inmobiliaria? Sí, 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 claro. Más adelante te lo voy a explicar. Antes quiero que nos regresemos a este esquema de las preventas. ¿Cómo le puedes sacar la máxima rentabilidad a una preventa? Te lo voy a dejar aquí con un ejemplo muy simple. Está como muy simple el proceso de cómo funciona porque quiero que lo entiendas. Retomando el ejemplo de la casa donde decimos necesitas demasiado dinero para invertir en una propiedad de manera tradicional para la rentabilidad que te va a dar. Si tomamos como referencia el esquema de preventa, aquí tenemos mismo inmueble que va a tener un valor de mercado cuando me lo entreguen de 2 millones de pesos, pero yo voy a pagar esos 2 millones por la etapa en la que, no, más bien, recapitulo. Es un inmueble de 2 millones de pesos proyectado con un 25% de plusvalía, porque estamos hablando de una preventa. Por lo cual, nuestro total pagado va a ser este monto de entrada de 2 millones de pesos. Plazo a un año, porque ya estamos hablando a lo mejor de una preventa un poco más avanzada, con más certeza legal, lo que significa que pues efectivamente nos va a dar ese retorno de inversión si yo lo vendo de un 25%. Aquí a lo mejor habría que descontarle una comisión de venta. Si quiero simplificar los gastos, pues así como me lo entreguen, a lo mejor busco un comprador para no tener que cubrir escrituración que no van a ser necesarios. Pero quiero que veas este escenario 2, que te lo voy a explicar a detalle, que es un truco bastante efectivo para temas de prevenir la rentabilidad. A esto me refiero con el hay que saber dónde, en qué momento, incluso en qué lugares invertir. Es mismo inmueble, valor de preventa de 2 millones de pesos, plusvalía proyectada la misma, que es un 25%, y total pagado 1 millón de pesos. ¿Por qué puse 1 millón de pesos? Porque hay esquemas de preventa donde no necesitas cubrir para tomar la oferta, para aprovechar las oportunidades, no necesitas pagar el total del inmueble. Muchas veces te permiten llevar una gran parte del pago a la firma de escritura, a la entrega del inmueble. ¿Qué estrategia recomiendo? Es salirte, cubrir el mínimo que te piden. Yo este escenario lo hice un 50%. Para comprar este inmueble de 2 millones de pesos y llevarme un 25% de plusvalía, a mí solo me piden 1 millón de pesos. Lo que significa que yo puedo vender ese departamento y la persona que me va a terminar de liquidar, pero la persona que se va a llevar la plusvalía por un monto menor voy a ser yo, siendo que el valor del inmueble es de 2 millones de pesos. Entonces, mi inversión es muy baja, pero estoy ganando dinero por un inmueble que vale mucho más. Entonces, quiero que veas cómo la rentabilidad, les digo, está en números muy simples, no lo hice más a detalle, está en números simples, cómo puede aumentar la rentabilidad si tenemos una estrategia correcta en una preventa inmobiliaria. Entonces, no todos, aclaro, no los desarrollos te permiten dar la deuda, muchos incluso tienen comisiones, pues, en penalizaciones altas, es algo que tienes que negociar o validar dentro de los tratos. Habrá quien te pida de entrada 30, 40, 50, 60, 70% y lo demás te lo lleve hasta la firma de la escritura. Pero hay que saber evaluar estos esquemas, estos escenarios para nuevamente multiplicar, acelerar, sacarle mayor provecho y mayor rentabilidad a mi inversión sin necesidad de colocar
tanto dinero como en este escenario. Quiero que me digas, ¿te has sentido este esquema de preventas? ¿Crees que es una forma mucho mejor de aprovechar las oportunidades? Igual, quiero saber que seguimos aquí despiertos. Sí, no. Listo, por aquí Manuel dice sí. Por ahí alguien dice un poco más de detalle. Checa el número de procesos. Ok, Héctor, al 100. Ok, lo voy a volver a explicar para las personas, por ahí alguien puso que no le había quedado tan claro. Aquí estamos hablando de y de qué pasa si una preventa normal. De entrada voy a tener, recordemos que las preventas, si yo compro en etapas, para tener la posibilidad de comprar en un precio mucho más bajo, lo que significa que cuando me entreguen el inmueble y yo lo venda, voy a poder sacarle esa plusvalía. En este caso, pusimos un escenario de un inmueble que en preventa vale 2 millones de pesos y que se estima una plusvalía de 25% a la entrega, que es un... Entonces, yo pagué este departamento de 2 millones de pesos, por lo cual mi retorno de inversión va a ser del 25%. Aquí, claro, hay que descontarle el tema de impuestos por el ingreso y hay que descontarle a lo mejor la comisión de venta del inmueble. Entonces, este 25 a lo mejor se nos va a un 21, 22%. Pero, ¿qué pasa si yo, en lugar de invertir estos mismos 2 millones, hago esa misma preventa, pero lo coloco en un esquema donde no me pidan el 100% del valor del inmueble, sino un 50%? Significa que yo, para este inmueble que me va a dar un 25% de plusvalía, voy a aportar solamente 1.000.000 de pesos. Entonces, con 1.000.000 de pesos, yo estaría ganando la rentabilidad de un inmueble que vale 2 millones de pesos. Eso es lo que realmente me va a ayudar a maximizar o a trabajar mi dinero de manera más inteligente. ¿Cómo esto? Bueno, de entrada te tienen que permitir hacer eso dentro del desarrollo, poder vender, que te pidan un monto de entrada, de enganche, de apartado mucho más bajo, y que a la venta o a la entrega del inmueble tú puedas vender para sacar esa plusvalía. Claro, aquí igual descontaríamos la comisión de venta, descontaríamos los impuestos, pero sigue siendo demasiado atractivo porque se nos va casi al doble. Es decir, ¿cómo hago más rentabilidad con menos dinero? Esto es saliendo antes de la preventa para que alguien termine de pagar el inmueble y tú te puedas llevar la plusvalía por haber metido ese 1.000.000 de pesos en una etapa mucho temprana. Entonces, ese es un esquema de salida. Regresando a las tres, bueno, quiero que me digan, ¿queda claro esta parte de preventas? Ya voy a pasar a la clave número 2 que tiene que ver con las rentas. ¿Qué pasa con el esquema de las rentas? En el escenario donde yo les explicaba las 3 claves para el tema de maximizar mi dinero que no sea en esquemas tradicionales o compras tradicionales, vamos a encontrar las rentas por estancias cortas. ¿Esto se puede hacer en todos los inmuebles? Nuevamente, no todos los inmuebles me van a permitir sacar una máxima rentabilidad en rentas por estancias cortas. Hay zonas muy específicas, hay demandas muy específicas y hay inmuebles muy específicos. ¿Qué pasa con las rentas tradicionales? Bueno, ya existe como un promedio en el que puedo calcular mis rentas, que puede ir, recuerdan el dato, de un 7 a un 12%, pero eso es lo que voy a obtener al año. ¿Qué pasa? Que siempre vas a tener los mismos inquilinos, al menos durante un año.
puedes amarrar contratos a 3, 4, 5 años, entonces ya es como un dinero seguro, entre comillas. El mantenimiento, bueno, se hace cada cierto tiempo, no hace falta tanta atención personalizada o un tema de servicio. Normalmente tienes contacto con las personas una vez, o si hay situaciones de repente que resolver del inmueble, de vez en cuando estarás en contacto con ellos, pero no es algo que requiera una atención personalizada. ¿Qué pasa? Que, bueno, tienes garantizada la ocupación al menos por un año. Entonces, eso lo veríamos como en los pros y contras de las rentas tradicionales. ¿Qué pasa con las rentas por estancias cortas? Que, bueno, dependiendo nuevamente de dónde estemos ubicados, vamos a poder jugar con los precios según las demandas, días, la calificación que tengas en estas plataformas. En el otro lado, donde sí debes tener o un administrador de rentas o bien debes tener tiempo para la administración, para el servicio al cliente, que se vuelve algo. ¿Por qué? Porque la calificación hace que puedas aumentar el precio, la demanda, que puedas tener tu calendario lleno con personas que estén rentando. Entonces, puedes renovar y cambiar el concepto de los espacios con más facilidad y tienes una mayor rentabilidad, incluso al rentar por número de habitaciones, poder rentar por espacios, por días, por semanas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que renta por estancias cortas? Yo lo ubico perfectamente en clientes que tienen inmuebles en zonas turísticas, por ejemplo, en zonas céntricas, en ciudades grandes que están cerca de atractivos turísticos. Gente que tiene inmuebles y que por temporadas del año le va bastante bien, por ejemplo, cuando hay festivales musicales, eso es algo muy común en Monterrey, luego en Ciudad de México, que por cierto, acaba de ver, creo que la semana pasada, antepasada, leer un caso de algo que pasa en la Condesa en Ciudad de México. ¿Alguien sabe qué está pasando en la Condesa en Ciudad de México con el tema de rentas por estancias cortas? Aquí nos dice Víctor, sí. O sea, les voy a decir qué fue lo que me atrapó. O sea, me atrapó un artículo que me salió en internet de rentas en la Condesa aumentan un 1060%. Ya de ahí me puse a investigar un poquito más de qué está pasando. A ver, recordemos que la Condesa es una zona aspiracional, es una zona bonita, es una zona que está hecha para tener disponibilidad de servicios, que la gente pueda caminar por ahí, llegar a los restaurantes. Es súper pet friendly, como hipster, digámoslo así, tiene su concepto muy definido y hay muchísimos extranjeros. Entonces, casi siempre en el momento en que hay extranjeros, y ahorita les voy a dar otro ejemplo, pero casi siempre que hay extranjeros, pues todo se mueve en dólares y normalmente están dispuestos a pagar, es completamente distinto a un mercado nacional. Entonces, bueno, cumple muchísimas características, es una zona aspiracional para vivir, es una zona que está dentro de las más seguras, dentro de las más bonitas, dentro de las más limpias, dentro de las que hay más servicios disponibles como restaurantes, entretenimiento, parques, áreas verdes, cosas que normalmente gustan muchísimo y se vuelven con ese ansiado me gustaría vivir ahí, ¿no? Al menos yo sí soy de las que hice, que me gustaría vivir en la Roma o en la Condesa en Ciudad de México, que son lugares que me gustan muchísimo. Entonces, este caso en específico es rentas por estancias cortas, ¿verdad? Ya después veía en un video de un youtuber súper famoso hablando sobre esto mismo, donde decía que por un tema de remodelación, mudanza, no sé bien, tuvo que rentar departamento y eran casi 30,000 pesos a la semana, Ya de ahí, sí, por aquí ponen, Luisito Comunica, exactamente. Ya de ahí me puse a investigar mucho más y efectivamente ya un buen de casos de personas que cancelaron contratos
que había por rentas tradicionales con gente, porque el negocio estaba en otra cosa. Incluso la cantidad de inmuebles que ya se venden en la zona es súper baja. ¿Por qué? Porque el negocio está en las rentas. Hay un mercado muy marcado, muy específico, pero así como ese, hay muchos escenarios. Nosotros, por ejemplo, aquí en León, donde estamos haciendo proyectos, pues también tiene marcado su mercado. También León, al ser una zona industrial, hay muchos extranjeros, incluso en una de las torres donde yo vivo, hay mucha gente oriental principalmente que viene y se queda principalmente en rentas por estancias cortas o que rentan por 1, 2, 3 meses. Entonces, les voy a hablar de qué pasa, de qué hay que analizar en las preventas inmobiliarias o en los temas de rentas para maximizar rentabilidad. Entonces, ubiquemos nuevamente o recapitulando, para rentas por estancias cortas, no es en cualquier ubicación, normalmente son zonas aspiracionales, centros, algunas zonas residenciales, zonas turísticas, zonas donde hay cierta demanda, por ejemplo, escuelas, que eso también ha pasado mucho, de que viven cerca de universidades, donde viene mucha gente de otras ciudades y rentan por habitaciones, adaptan la casa, que también se vuelve un supermodelo de ganancias por rentas. Pero lo tradicional, la verdad es que ya no funciona igual, no siempre. Siempre hay reglas, siempre puede haber excepciones y a lo mejor haya que me diga, ¿sabes qué? A mí sí me va increíble con este inmueble porque está muy bien ubicado, sí puede pasar. Lo que digo es que la nueva realidad, la nueva forma de las personas de rentar ha cambiado y se ha vuelto muy atractiva en cuanto a ingresos que gana genera. Entonces, ¿qué factores influyen para el tema de rentas? Bueno, ubicación, ya platicábamos hace número de baños, número de salones, servicios incluidos, si está o no amueblado, si recientemente se remodeló, los años de construcción, las rentas por estancias. Para muchos, sobre todo en estas experiencias, el concepto del lugar, no sé, está la zona, si puedo llegar por más de una vía de acceso. Ese tipo de detalles nos pueden ayudar a aumentar la rentabilidad en el precio de renta. Luego, en temas de plusvalía, ¿qué pasa? Que bueno, la ubicación nuevamente se vuelve un factor importante, las amenidades, esto volviendo a ese mercado, por ejemplo, como el de la Condesa, al ser un mercado muy específico, normalmente es un mercado que le gusta vivir como decir, yo voy caminando, veo mucha gente, saludo mucha gente, llego a los restaurantes, en el lugar donde desayuno, como y ceno, somos comunidad, nos sentimos como en el mismo ambiente. Y las amenidades normalmente ayudan a enlazar esa parte. La accesibilidad, qué tan fácil es llegar al lugar, los servicios disponibles. Esto puede ser desde los servicios básicos, increíblemente como el agua de drenaje, pero realmente está más familiarizado a servicios tipo supermercados, centros comerciales, escuelas, hospitales, áreas verdes o parques. A ese tipo de servicios nos referimos. Oferta y demanda, que es algo que platicaba un momento. No es lo mismo que alguien diga, yo tengo un terreno en esta ubicación y voy a construir este tipo de unos departamentos que a mí me gustaron o que me recomendó el arquitecto, y pues ya, ahí los voy a hacer, los voy a sacar y los voy a vender en X precio. No es lo mismo crear un vehículo o crear un proyecto inmobiliario como de manera muy, ¿cómo lo diré? Muy familiar, muy desde el conocimiento, a crear proyectos hechos para un mercado existente. Esto normalmente es lo que genera las famosas burbujas inmobiliarias. A veces hay tanta especulación de ciertas, hay zonas que han pasado por esto, por ejemplo, Querétaro, que tuvo su momento, su boom inmobiliario,
donde se empezó a hacer mucho desarrollo vertical principalmente, y en algún momento ya dejó de ser la superinversión porque había más productos disponibles que mercado utilizando esos inmuebles, es decir, dándoles valor a esos propiedades. Entonces, por lo cual, pues ya la demanda estaba cubierta, ya se estaba moviendo muy lento, se sigue moviendo increíblemente, pero ya no es este escenario de superinversión. Entonces, es muy importante crear proyectos inmobiliarios que realmente tienen una demanda. ¿Eso cómo se hace? Bueno, normalmente a través de estudios de absorción que nos ayudan a medir principalmente que existe un mercado, quién es ese mercado, qué gustos tienen, cómo compran, si tienen familia o no tienen familia, viven solos, si necesitan una habitación, 2 habitaciones, si compran con crédito, si compran cuánto ganan, en qué trabajan. Es que cubre un estudio de acción para saber que realmente hay un mercado o un usuario final. Y bueno, los planes de desarrollo en la zona. Ya de ahí podríamos agregar otros, por ejemplo, cuando son lotificaciones, cuando son casas, normalmente lo que está cerca de amenidades, lo que está cerca de las esquinas, lo que está cerca de los accesos, tiende a tener un valor y una apreciación mayor. Si son edificios, por ejemplo, la altura en algunos escenarios, si es un mercado principalmente joven, la altura está relacionada al estatus. Entonces, entre mayor altura tenga el inmueble, refleja algo diferente. Entonces, eso es lo que le da valor, claro, y la vista que también se vuelve bastante valiosa. Y antes de que pasemos a la tercera clave que tiene que ver con invertir en inmuebles sin comprar en los inmuebles, quiero que me digas cómo vamos hasta aquí, cómo te sientes. Veo que ya llevamos 1 hora, 19 minutos que se me han pasado muy rápido. Quiero que me digas cómo te sientes hasta aquí. Por aquí dicen, dile a Luisito Comunica que yo le rento departamentos amueblados de lujo en la Roma Norte. Ok, bien, súper, Víctor, gracias, que has estado ahí participando mucho. Manuel, bien. Arturo, muy bien, muy bien, muy bien. De verdad, les agradezco mucho. Creo que es demasiado relevante, demasiado importante remarcar. Están ahí un día jueves a la noche tomando un curso y justo no estamos viendo a Luisito Comunica en un video. Creo que siempre, aunque hay muchos temas que de repente se tocan, que pueden llegar a ser, que a lo mejor ya los conocemos, ya lo sabemos, yo siempre he dicho que el conocimiento nunca está de más, que la apertura al conocimiento, que tener abierta la mente a que siempre podemos aprender algo, que a lo mejor de esta hora yo ya sabía todo, pero hay una cosa de mucho valor que me voy a llevar, ya hizo la diferencia de mi día. Es decir, hoy ya sé una cosa más que ayer no sabía. Entonces, de verdad, muchas felicidades a todos los que están aquí. Listo. Entonces, pasemos a la tercer clave, que es invertir en inmuebles sin comprar los inmuebles. Y a esto le llamamos esquemas colectivos de inversión. ¿Qué son los esquemas colectivos de inversión? Bueno, son esquemas donde las personas pueden participar en los beneficios que tiene la inversión inmobiliaria sin necesidad de comprar al 100% el inmueble. ¿Cómo están divididos estos? Bueno, existen los pool de rentas, existen los, no sé, condoteles, que es gente invirtiendo en una habitación de un hotel en un lugar súper famoso, que a lo mejor me va a generar rentas cada cierto tiempo. Pueden existir las copropiedades, que normalmente este es un modelo de inversión bastante familiar. ¿Por qué digo que bastante familiar? Porque al final también es una operación de confianza, es una prueba de fe en nuestras personas conocidas o cercanas, donde entre varios nos estamos juntando porque nos llevamos súper bien y tenemos los mismos objetivos y nos estamos juntando para a lo mejor preventas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa propiedad
se va a escriturar a nombre de todos nosotros. Entonces, todos vamos a estar protegidos, todos tenemos derechos sobre la inversión y eso pues está bastante atractivo. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar llevar todo el valor del inmueble, pero sí vamos a poder aprovechar la oportunidad. Luego existe otro esquema que también es muy amigable, que son los modelos de coinversión. ¿Qué son los modelos de coinversión? Es muy similar a las copropiedades, la única diferencia es que normalmente aquí es entre personas que no se conocen muchas veces. ¿Por qué? A diferencia del esquema de copropiedad, las coinversiones no necesitan poner a todas las personas de acuerdo para hacer cualquier operación ni tomar cualquier decisión sobre el inmueble. Las copropiedades, absolutamente todos tienen que estar de acuerdo, todos tienen que hacer firmas, todos tienen que hacer de todo. Y ahí es donde tiende a haber algunas diferencias si no hay demasiada confianza. En caso de las coinversiones, ¿qué pasa? Es que siempre va a haber un administrador de la propiedad y van a existir los beneficiarios de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Pueden ser y puede ser plusvalía. Entonces, cualquiera de estos escenarios lo que busca es que tú tengas el mismo porcentaje de rentabilidad, pero que tengas un menor precio de entrada. Entonces, para mí este es un modelo que es súper, súper inclusivo. ¿Por qué? Puede haber dos escenarios. Uno, que sean mis primeras inversiones y yo no tenga para una preventa o para comprar e invertir el $1,000,000, por ejemplo, que hablábamos hace un momento, o bien que tenga ese $1,000,000, pero que no necesite colocarlo en el mismo vehículo. Entonces, nos ayuda con la diversificación o bien nos ayuda a entrar en esquemas de inversión inmobiliaria con menos capital. Esos son los fondos colectivos. Y ¿qué pasa con estos esquemas colectivos? Que bueno, todos van a tener armado un modelo de negocio de rentabilidad distinto. Hay quienes los hacen vitalicios, es decir, yo compro mi participación y de por vida voy a estar recibiendo rentas o voy a poder tener días de uso. Hay otros modelos que están diseñados para que solo te lleven la plusvalía, es decir, que al corto plazo y cuando dan las propiedades, tú recuperes tu inversión más plusvalía, y hay otros que están diseñados con ambos escenarios, que recibas flujos de efectivo, pero que también al corto plazo tengas ganancias de capital. Entonces, estos modelos, si hablamos en porcentajes de rendimiento, tienden a ser mucho más alto, porque son inmuebles, si hablamos de temas de renta, que se buscan en zonas muy específicas, turísticas, céntricas, o bien que si es por plusvalía, te buscan en etapas muy tempranas para que tú te lleves la máxima rentabilidad. Entonces, hay que entender qué hay detrás del modelo de inversión. Van a venir mis ganancias. Eso es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque con esto yo puedo evaluar, o la próxima vez que piense en convertir en una propiedad, ¿cómo lo puedo hacer de manera más inteligente? ¿Cómo puedo realmente multiplicar mi capital? Entonces, ese era el objetivo de la presentación. Quiero que me digas hasta aquí cómo te sientes, qué te pareció la información. Realmente, en cuanto a contenido de valor, este sería el fin de la presentación. Claro, nosotros ahorita, yo les voy a presentar un esquema de inversión que trajimos para ustedes. Pueden quedarse los que gusten, no es necesario, no es parte de la presentación, pero si alguien quiere conocer un esquema de coinversión que tenemos colectivo, con mucho presentar, y también les puedo platicar de qué promoción a ustedes. Pero si no, de verdad te agradezco mucho que hayas estado en esta presentación, que haya sido de mucho valor para ti, que hayas aprendido muchísimo. Entonces quiero que me digas cómo te sientes con toda esta información que acabamos de ver. ¿Te hace o no te hace sentido? Que es mi palabra favorita. ¿Te hace o no te hace sentido? Aquí me dicen, adelante, excelente. Muy bien. Miren, quiero presentarles. Creo que no se descargó. A ver. Aquí está.
quiero presentarles, este es un esquema de inversión en departamentos que están ubicados en la zona de León, Guanajuato. ¿Cómo funciona este esquema de inversión? Bueno, de entrada quiero que sepan, We Love es una torre de departamentos, está pues en una zona residencial antigua aquí de León, Guanajuato, donde se van a hacer 15 departamentos, únicamente 15 departamentos. ¿Por qué 15 departamentos? Volviendo más al tema de contenido, de aspectos que muchas veces se pueden evaluar. Si ustedes recuerdan, yo les decía, nosotros como empresa tenemos un compromiso muy grande, sí con los usuarios finales, un producto que están buscando, pero también desde eso tenemos un compromiso con inversionistas. Entonces, lo que se busca es crear y generen esta red que nos ayuden a proteger el dinero de las personas. Entonces, no hacemos desarrollos verticales de más de, no sé, 30 unidades. ¿Por qué? Porque como sabemos que tenemos un mercado inversionista, nuestro mercado inversionista, cuando entreguemos, va a buscar dos cosas. Número uno, puede ser vender. Número dos, puede ser rentar. ¿Qué pasa si nosotros le llevamos al mercado un proyecto con más de 50, 100 unidades exactamente iguales? ¿Qué va a pasar cuando esta persona, o sea, cuántos inversionistas habría en ese proyecto que van a querer hacer lo mismo? Muchísimos. No es que no se va a rentar, no es que no se va a vender, lo que pasa es que nuestro tiempo de retorno de capital se puede ver afectado, puede variar muchísimo. ¿Por qué? Porque va a haber mucha oferta de lo mismo. Aquí nosotros aplicamos un principio de escasez, de menos producto para satisfacer un mercado que puede ser incluso un poco más grande. Entonces, esa de entrada es clave para nosotros, que no haya mucho del mismo para que cuando busquen o busquen vender, no haya demasiadas personas haciendo exactamente lo mismo y no afecte su tiempo de retorno de capital. Entonces, nosotros ya pues es un desarrollo muy pequeño, tenemos vendido casi el 60%, pero siempre en este tipo de desarrollo sacamos una opción de participaciones. Al menos 2 unidades las vendemos en participaciones o en tickets de coinversión, donde lo que buscamos es que sea más un modelo de inversión, donde tú no tengas ni que vender el inmueble, ni preocuparte por nada relacionado con el inmueble. Ya está también hecho, también estructurado el modelo, que no tienes que hacer nada. Número 1, ofrecemos un esquema de rendimiento fijo anual garantizado en tu contrato que te vamos pagando mes con mes. Es un rendimiento fijo del 7% que se paga por mes, como si estuvieras ganando una renta. ¿Por qué? Porque se va a estar construyendo en ese lapso de tiempo. La idea no es que estés perdiendo valor. Y luego tenemos una plusvalía a la venta del inmueble, que déjenme decirles que esta no es la presentación actual, porque ahorita nuestro tiempo de obra va de 10 a 12 meses en los avances que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué estamos ofreciendo para el tema de plusvalía? Entre un 15 a un 20% de rendimiento por concepto de plusvalía. Basado, nos vamos hacia atrás y recordamos que la plusvalía se calcula con el valor real de los departamentos en la zona. Les voy a dar un ejemplo en números rápido, porque este es un número conservador, pero nosotros estos departamentos estoy proyectando ahorita, el valor es de 3.197.700 pesos entre 86 metros cuadrados, nos da un precio por metro cuadrado de 37.182 pesos. El mercado de lo que también está en preventa, que está próximo a entregarse, tiene un precio por metro cuadrado de entre 44 a 46,000 pesos metro cuadrado. Es decir, lo que todavía no se entrega, ¿eh? Entonces, esto nos ayuda a calcular bastante bien cuál es la proyección de estos departamentos. Adicional a eso, bueno, pues tenemos medida la demanda que han tenido nuestros departamentos,
por estrategia comercial o retomando las etapas de preventa que les platicaba hace un rato, no todo se puede vender ni en este precio ni en esta etapa, sino que también hay muchos departamentos que nosotros nos vamos a llevar hasta la entrega, porque ahí es donde viene la mayor parte de retorno de capital. Entonces, tenemos esos dos beneficios, que tú puedas ganar un rendimiento fijo y un rendimiento variable. Entonces, ahorita se los voy a usar un poco más porque, claro, aquí hay que tomar en cuenta temas de impuestos, traemos un rendimiento variable entre 15 y 20%. Decirles, ¿cuál es la oferta que nos preparamos aquí para este webinar? Un 2% del rendimiento fijo desde una coinversión de 319,000 pesos o bien un 4% más de rendimiento fijo desde 4 coinversiones. Y claro, venimos de un tema de muchísima educación. Para nosotros la educación es la base de todo. Una universidad de bienes raíces, nos enseñamos todo el tema de proyectos inmobiliarios, desde cómo hacerlos o desde el tema de cómo invertir. Entonces, sería más un diploma en bienes raíces que dura 52 horas. Es un programa completamente grabado, con muchos profesores, con mucha experiencia en temas de remodelación y venta, construcción y venta, preventas y varios temas que te pueden ayudar a entender mucho mejor cómo funciona bienes raíces. Entonces, esa es la oferta que tenemos nosotros el día de hoy para ustedes, válido al 12 de noviembre o, bueno, limitado a 7 coinversiones, que es lo que nos queda por colocar de estas unidades. Entonces, para los que preguntan aquí si ya ese rendimiento está calculando o está tomando en cuenta impuestos, no, miren, quiero que lo vean aquí, que ya es como el ejercicio. Quiero que vean, aquí está el modelo para una coinversión. Si van siguiendo el cursor, estamos viendo el mismo ejercicio, 86 metros cuadrados, el valor, el monto de la coinversión. Aquí tenemos calculado el retorno de inversión, primero con el 9% más, con el 2% más que les estamos dando, y luego le estamos sumando el rendimiento variable al 15%, y de este lado lo estamos calculando al 20%, que es nuestro escenario medio que está proyectado al día de hoy. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, descontamos el tema de impuestos, que es un 20% sobre los ingresos, para poder sacar un retorno de inversión ya mucho más acertado después de impuestos, para no irnos con la idea y de repente que haya este descuento y no sé, nos llevemos una mala experiencia, pero el estimado aquí está entre un 19.2 hasta un 23% de retorno de inversión. Tiempo de entrega de departamentos, 10 a 12 meses. ¿Cómo es que nosotros pagamos este rendimiento? Recordemos, pagar un 9, un 7, un 8% de rendimiento fijo es lo equivalente también a cubrir nuestro costo de capital. Entonces, por eso es que hicimos esta promoción especial para ustedes, que está calculada de esa forma. También que nos preguntan muchísimo es el tema de impuestos. ¿Solamente se puede hacer así el tema de impuestos? No, hay otra opción, porque eso también ha venido de algunos clientes. Prefieren emitir una factura, les pague el IVA y ellos llevar su estrategia fiscal. Eso es lo que normalmente hacen algunas personas. Hay personas, yo sería de esas, que diría, yo no quiero saber nada del SAT, a mí mejor reténme mi impuesto, dame mi comprobante fiscal y ya entrégame lo que es. ¿Cuál es la ubicación? Es Jardines del Moral. Si hay personas aquí en León, díganme si ubican dónde está el templo de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Aquí por Plaza Norte. Esa es la ubicación, también ahí se las vamos. Ahorita alguien de mi equipo me va a ayudar a postear aquí una liga, un chat donde pueden pedir información y ahí con mucho gusto les podemos enviar la ubicación para las personas que estén interesadas. Miren, ya por ahí lo pusieron.
que es esta liga donde se les puede compartir información de manera personalizada. Estos porcentajes se colocan en algún contrato para quienes invierten. A ver, quiero ver quién pregunta. Martín, sí, es correcto, esto viene dentro de tu contrato, tu rendimiento fijo y claro, el otro viene como un rendimiento proyectado, que puede alcanzar hasta un 20%, que es como lo vas a encontrar en tu contrato. Bien, sí me agrada la idea. ¿En qué parte de la zona norte? Creo que sí. Aquí se repetía. Nombre del desarrollo, se llama Willow. Willow. También les vamos a compartir la presentación. Héctor, por aquí Héctor pregunta, propietarios del negocio. Mira, Héctor, hay dos partes. Una que es el inversionista semilla, que es la empresa Fondo Money. Fondo Money es una empresa de Monterrey, es un fondo de inversión de jugadores de fútbol que originalmente se creó con un jugador de fútbol, que seguramente lo ubican, Layún, con esta intención de hacer un tema de conciencia sobre inversiones en jugadores que normalmente no tenían una planeación para el momento de retirarse, sobre todo porque el fútbol pues, es como un mercado que tiene un límite de tiempo, incluso muy jóvenes. Y yo creo que todos conocemos historias de jugadores de fútbol que de repente van a la quiebra, que tienen gastos excesivos y demás. Entonces, ellos originalmente crearon ese fondo para ayudar a este sector en específico. Y por el otro lado estamos nosotros, M2 Capital, Juan Carlos Zamora, que precisamente aquí Saúl veo que pone el nombre Juan Carlos Zamora. Efectivamente, nosotros somos los desarrolladores de Willow, de este modelo vehículo de inversión. Nosotros tenemos experiencia en el ramo inmobiliario casi de 14 años. Hacemos o trabajamos con proyectos verticales aquí en León, pero también con todo el tema de inversiones en la Riviera Maya, en zonas emergentes turísticas y principalmente zonas frente al mar. Por ahí, bueno, Juan Carlos, que es nuestro director, socio, él tiene diversos reconocimientos por la Cámara de Comercio, incluso aquí en León, como joven empresario del año, revista Forbes. La verdad es que tenemos una muy buena trayectoria. Por ahí también les podemos compartir nuestros scan, el gráfico que hay detrás de todo esto. Que eso es algo muy importante, compartirles que son proyectos que traen mucha información, mucho análisis antes de poder convertirse en un vehículo de inversión. Es decir, para llegar a Willow antes se descartaron otros 10 proyectos. Listo, sigo leyendo aquí sus preguntas, ¿eh? Creo que me subí mucho. Espero haber respondido con eso, con quiénes somos, qué hacemos. Listo, no sé. No está aclarando muchas dudas. Adelante. Estoy concentrado en algún que ya regresé a donde era. Me perdí un poquito las preguntas. Subí mucho. No sé, equipo, por ahí apoyo para ver si me faltó alguna pregunta de... ¿Cuál mínima? Por aquí veo una de Adela. 319,700 pesos, Adela. Pero igual si a lo mejor no alcanzas al 100% ese monto, pasando los 200,000 pesos, como es una inversión colectiva y es proporcional a lo que aportes, es decir, si aportas 200,000 pesos, puedes ganar el mismo porcentaje fijo y también puedes tener la misma plusvalía porque se pone en aportaciones, proporcional a lo que pusiste. Por aquí, bueno, no entendí muy bien, Héctor, si era como afirmación, SLIT y otro inversionista de muy alto riesgo, muy bueno y confiable.
Listo. ¿Alguien más tiene dudas, comentarios? Por favor, ahí las personas que estén interesadas en esta promoción, en conocer más información también de esta oportunidad de inversión, manden un mensajito. Ya por aquí Martín está contestando, creo que ya te registraste, Martín. Si me ayudan a poner por última vez el enlace para registro, equipo, se los agradecería muchísimo. Entonces, antes de la sesión, ¿alguna otra duda, comentario? Quiero pensar que no hay tantas dudas porque explico muy bien, no porque se quedaron dormidos. Muchas gracias, Pablo.